Bueno, vamos a empezar, digamos, con la parte que yo creo que podremos extraer un poquito más de jugo, porque será esta parte más práctica, que empieza ahora con esta mesa redonda y con los talleres que tendremos esta tarde. Bueno, mi nombre es Vicente Porcar, soy el responsable del área de formación y difusión de aquí del Servicio de Deportes y, bueno, no era la persona que en principio iba a moderar esta mesa, pero bueno, venía una periodista, en este caso no ha podido venir por temas profesionales y la verdad es que estoy contento porque me hace mucha ilusión presentarlas a ellas. Como hay que hacer caso a la gente que sabe y el doctor Montolivo ha dicho que se empezaba por aquí, pues voy a empezar yo. Me he puesto aquí a este lado, normalmente los moderadores se ponen en medio, pero empezaré por aquí porque la parte importante son ellas y vosotros con las preguntas y todo lo que podáis extraer de gente que tiene tanta experiencia, ¿no? Bueno, de izquierda hacia derecha tenemos a Amparo Dols. Ella, bueno, os contarán luego su currículum mejor que yo, pero que sepáis es medalla olímpica de taekwondo. Si me equivoco en algo me lo decís, porque los currículums me los he leído, pero son bastante largos. Después tenemos a Sagrario Aguado. Ella ha sido recordman de España de salto de altura y, vamos, una pionera en el mundo del atletismo. Después tenemos a Mónica Merenciano. Ella es atleta paralímpica, también es medalla de bronce en Londres, creo. Bueno, ahora lo dirá ella porque me gira la cabeza y me dice que no. Pero bueno, es medalla de bronce, eso sí, paralímpica. Después tenemos a Silvia Tirado, que además de haber sido alumna de esta universidad, es periodista y le voy a pedir que me eche una mano para luego moderar la mesa. Esto no te lo había dicho, pero bueno, te meto en un compromiso, pero creo que lo harás muchísimo mejor que yo. Y además ha sido ciclista profesional, ha tenido que irse de Castellón porque aquí no había nada y estuvo en Portugal, bueno, después nos contará más cosas. Después tengo a Paula Linares, que le tengo que agradecer también, que ha hecho mucha difusión de este congreso, es una bloguera y una adicta a las redes sociales y además ha sido atleta, campeona de España. No sé si ha sabido elegir bien los deportes porque en algún caso a lo mejor otros deportes hubiera sacado más dinero, pero bueno, ella cogió el atletismo, hizo salto de pértiga, una disciplina muy, muy nueva, ahora un poquito menos, pero que cuando ella estaba entrenando pues era de las primeras. Y después ha dicho, bueno, voy a hacer kayak, que bueno, si el atletismo y la pértiga era difícil, pues ya os explicará ella el tema del kayak. Y después también me hace mucha ilusión presentar a una compañera de aquí de la universidad que prácticamente todos los días nos vemos cuando va a la pista. Mi despacho, gracias a Dios, da la pista de atletismo y ella todos los días va a entrenar. Empezó un poquito más tarde, es madre, es campeona autonómica de carrera. Bueno, después lo dices bien, Eva, no me riñas. Y bueno, ha ganado la MIM, carrera que la mayoría de vosotros conocéis. Y bueno, no os pego más la paliza, que se presenten ellas y luego sí que os agradecería que preguntarais al máximo y que sacarais todo el jugo de las personas que tenemos aquí y que hemos intentado que sean pues de todas las edades casi y de todos los niveles, pero bueno, aún así el nivel es muy, muy, muy alto. Muchas gracias, Amparo. Bueno, ¿me oye? Buenos días a todos. Antes que nada, pues agradecer a la UGI y sobre todo al Servicio de Deportes con el director aquí presente, Carlos Hernando, y todos sus técnicos que trabajan estupendamente, y a los que yo considero amigos. De hecho, hice aquí un curso un diploma de 200 horas de gestión del deporte hace muchos años, o sea que formo parte, me siento muy de la UGI, aunque ahora esté en la Universidad de Valencia. Bueno, yo os voy a contar un poco mi experiencia, sobre todo como deportista de alto nivel que fui, los años finales de los 80, principios de los 90, y porque prefiero que hablen todas mis compañeras y que a ver si se puede generar luego un debate interesante. Voy a intentar ser breve, porque claro, tengo que remontarme a la historia, espero no enrollarme mucho, porque prefiero que me preguntéis. Bueno, yo he sido tenista, de pequeña era tenista, competía en tenis, por circunstancias familiares lo dejé, y entonces llegó la adolescencia, los años, pues esos 12 años o así, cambio hormonal, empieza a cambiar mi cuerpo, y montan un gimnasio bajo de mi casa. Entonces mi madre me dice, apúntate a hacer taekwondo. Y digo que no me apunto yo, digo, ¿eso qué es? A mí eso no me gusta, yo he hecho judo en el colegio como actividad extraescolar, me gusta, pero el taekwondo, que sí, bueno, me dio tanto la paliza que me apunté.
Me enganchó, desde el principio me enganchó. Lo que hablabais antes de diversión, pues sí, yo me divertía y eso que era la única chica. O sea, yo entrenaba con hombres y con adultos, porque yo tenía 12, 13 años y todos eran chicos. Pero a mí eso no me importaba, incluso me vino bien, porque en el año, desde al segundo mes ya empecé a entrenar todos los días. Me lo pasaba genial. Y llegó el primer campeonato de España en el 85, quedé subcampeona de España con 16 años, subcampeona de España absoluta, y ya me llamaron para la selección española, para preparar un mundial. Yo no fui al mundial porque fue la que me ganó, pero claro, la que me ganó quedó subcampeona del mundo. Entonces yo pensé, pues este deporte parece ser que no se me da mal, que puedo conseguir algo. Entonces voy a dedicarle más tiempo y voy a volcarme en él porque me lo paso bien entrenando y compitiendo. Y así llegó el 87, cuando ya entré en el equipo nacional, y llegó el europeo, llegaron los internacionales con resultados, y llegó la posibilidad de los Juegos. Me clasifiqué para los Juegos, y eso, saqué medalla de bronce en Seúl 88. Estaba becada en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, o sea, lo dejé todo por eso, pero eso no me fue bien, o sea, ya no disfrutaba. Dejar la familia, dejar mi ambiente no me vino bien, entonces me volví a Valencia y me puse a trabajar como entrenadora de taekwondo en la Universidad de Valencia, aunque ya había estado en la Autónoma de Barcelona cuando estuve en el CAR de Barcelona. Lo mismo, yo fui pionera en esto, no había, en toda la Comunidad Valenciana no había ninguna mujer entrenadora de taekwondo. El taekwondo es un deporte bastante, pues eso, al haber contacto, pues se puede considerar un deporte un poco masculino. Aunque tengo que reconocer que en cuanto a selección española y en cuanto a competidora nunca me sentí discriminada, pero yo creo que no nos sentíamos discriminadas porque éramos las mujeres las que sacábamos mejores resultados. Entonces, como éramos las que sacábamos mejores resultados, pues era conveniencia para la Federación Española cuidarnos. Y eso, como entrenadora, pues tampoco tuve ningún problema. Yo era mujer, pero yo me sentía persona. O sea, yo me sentía que mis alumnos me respetaban, mis alumnos me seguían, yo era una líder para ellos. Yo creo que las medallas y los resultados internacionales, pues claro, también pesan. No sé qué hubiera pasado si hubiera sido mujer sin esos resultados internacionales detrás. Eso ya no sé, nunca lo sabré. Pero bueno, cuando claro, yo llego a la Universidad de Valencia con medalla olímpica y medallas internacionales y digo que quiero ser entrenadora de taekwondo de allí, pues claro, me abrieron los brazos sin ningún problema. Yo creo que no miraron si fuera mujer o si fuera hombre. Sí que os puedo comentar que sí que con algún alumno sí que tuve a lo mejor alguna pega, que notaba que no había mucho respeto, pero claro, estamos en taekwondo, entonces solo tenía que entrenar un poco con él y ya está, y enseguida el respeto volvía a su sitio. Entonces, entonces no... luego, bueno, dejé de competir en el 91, o sea, quedé subcampeona del mundo universitaria en el 90. En el 91 ya me enteré que estaba hecho el equipo para los Juegos del 92. Entonces yo tenía problemas con la Federación Española, porque yo había renunciado a las becas del Centro de Alto Rendimiento y una serie de circunstancias que ahora no vienen al caso. Entonces ya perdí la motivación. O sea, un deportista, lo que habéis comentado un poco también antes, ¿no? En lo poco que he podido ir, porque no he podido estar desde el principio. Es verdad que no una mujer, una persona cuando empieza a hacer deporte lo hace porque se lo pasa bien, porque disfruta, porque si no, no lo hace, nadie nos obliga a hacerlo y por lo tanto lo hacemos porque queremos y sobre todo si es fuera del colegio o del instituto. Luego, cuando uno llega a ser deportista de alto nivel es porque se plantea unos objetivos y quiere conseguirlos. El objetivo ya no es disfrutar, el objetivo es ganar, porque si no, no eres un deportista de alto nivel. Yo lo di todo y no me salió mal, la verdad. Me hubiera gustado tener un oro y tuve un bronce, pero bueno, no está mal tampoco. Y disfrutaba sufriendo, porque se sufre como deportista de alto nivel, y disfrutaba dándolo todo. Pero tenía unos objetivos, que era sacar medallas en determinados campeonatos. A medida que va subiendo de nivel, el objetivo va siendo más alto. Entonces, mi objetivo ya eran los Juegos o eran los mundiales. Cuando yo me entero que ya ese objetivo, por mucho que haga, no lo voy a conseguir, pues pienso que ya tengo que dejarlo y aunque esté en mi mejor momento, porque tenía 23, 24 años, que es la mejor edad, o sea, cuando físicamente y técnicamente estaba mejor, pues pienso que es el momento de dejarlo y dedicarme a otras cosas. Estaba ya de entrenadora en la Universidad de Valencia y en la Universidad Politécnica de Valencia, porque estaba en las dos. Estaba estudiando económicas y eso, y ya era el momento. Entonces, como entrenadora, sí que noté que era uno de los equipos que teníamos, porque competíamos a nivel federado,
no solo a universitario, y éramos uno de los equipos que teníamos más mujeres. O sea, que el hecho de que yo fuera entrenadora sí que noté que motivaba a muchas más mujeres a venir a entrenar y sobre todo a competir, porque tenían el modelo en mí, supongo, y eso les motivaba a competir, pero a competir de manera lúdica, ya no os estoy hablando de alto nivel, ni mucho menos. Luego, a lo largo de todos estos años, ahora ya como técnico en la Universidad de Valencia en el Servicio de Deportes, pues claro, he vivido situaciones delicadas, o sea, situaciones que de verdad me duelen en el alma, que ya en el siglo XXI pues siga pasando las cosas que se ven, ¿no? Que he tenido una competidora de Portugal que no la ha seleccionado su país porque ha preferido destinar el dinero a los equipos masculinos. He visto cómo los equipos femeninos de fútbol están súper discriminados comparados con los masculinos. Vamos, he visto muchas cosas que incluso no sé si lo habréis leído últimamente, el artículo este que habla de Garbiñe Muguruza, que han escrito, que está por Facebook, en el que parece que cuando una mujer destaca, pues solo hay que mirarle las piernas y si es guapa o si no es guapa, ¿vale? Cuando un hombre pues se fija en cuestiones técnicas o cuestiones deportivas. Nada, solo espero que luego me preguntéis más cosas y no haberme extendido mucho. Ah, bueno, y soy madre de 2 hijas, o sea que estoy sufriendo también lo que es la adolescencia en 2 hijas que quieren hacer deportes, practican deportes, no taekwondo, me han salido atletas y de natación sincronizada, pero bueno, es lo que les gusta y lo disfrutan, pero sí que es verdad que vivo y me duele que en el siglo XXI pues no tengan las facilidades, pero yo creo que es a nivel social, yo lo veo a nivel social, de que las amigas no lo entienden, no les parece bien a las chicas, parece que los chicos tienen que jugar a fútbol y ellas tienen que hacer otras cosas y todo esto. Pero bueno, luego ya mejor generamos, ¿vale? Buenos días a todas y a todos, y sobre todo quiero dar las gracias a la organización y sobre todo al Servicio de Deportes de la UGI, con la que he tenido la suerte de trabajar y colaborar durante varios años, puesto que yo estuve en el Servicio de Deportes del Consejo Superior de Deportes y hemos competido en varios campeonatos de España y hemos tenido la suerte y gracias a ellos hoy estoy aquí, porque yo ya soy una veterana, me vais a permitir que os llame de tú, porque seguramente seré la mayor de toda la sala. Y no es presunción, pero bueno, hay que decirlo, porque gracias al deporte yo me encuentro como estoy. Entonces, yo me voy a referir un poco pues a lo que ha sido mi experiencia personal. Yo empecé a hacer deporte con 15 años, fui una pionera del atletismo, porque el atletismo estuvo prohibido después de la guerra y hasta el año 63 no se comienza a hacer atletismo en España, e incluso había pruebas que estaban prohibidas, porque entonces la sección femenina pensaba que esas pruebas no eran aptas para la mujer, y entonces había una serie de pruebas, como eran los lanzamientos, que estaba prohibido, con lo cual en esas pruebas no podíamos competir. Yo tuve suerte porque por mi forma y por mi estructura y tal, pues lo que empecé a hacer fue salto de altura. ¿Pero por qué empecé a hacer salto de altura? De purísima casualidad, porque yo fui, me hicieron unas pruebas el primer día, me ponen un listón y salté 1,30 y entonces parece ser que eso era mucho. Y entonces dijeron, oye, pues que salte altura en vez de hacer otra prueba. Seguramente si hubiera hecho otra cosa, no solo atletismo, sino otro deporte, como me gustaba mucho el deporte, pues a lo mejor hubiera hecho balonmano, hice algo de baloncesto, pero bueno, en fin, me incliné hacia el atletismo y la verdad es que me enganchó muchísimo. En aquel tiempo era complicado, pero era complicado porque la sociedad no veía que una mujer hiciera deporte y si encima era atletismo, que era un poco propiedad de los hombres, no estaba demasiado bien visto. Pero por otro lado, yo tuve la suerte, y lo debo de decir, y ahora como ya tengo unos años me puedo permitir el lujo de decirlo, que siempre he tenido muy buena prensa. Pues no sé, sería porque charlo mucho, porque le facilitaba mucho las entrevistas, porque entonces había muy pocas mujeres que lo hacían, y bueno, he tenido muy buena prensa siempre. Tuve la suerte de que batí al año de empezar a entrenar, batí el récord de España. Poco a poco, bueno, entré en el equipo nacional, fui internacional, fui preolímpica, no estuve demasiados años porque el problema de entonces es que, bueno, ya trabajar era malo, yo iba a la universidad y compatibilizaba la universidad
con el trabajo, porque yo trabajaba, me quedé huérfana de padre con 16 años y bueno, no es que tuviera que trabajar al día siguiente, pero yo me responsabilicé y dije que si podía, pues que iba a echar una manita en casa. Y entonces, ¿qué hice? Pues yo iba a la escuela por la tarde, trabajaba por la mañana y cuando salía me iba a entrenar. Evidentemente, yo digo que soy una romántica del deporte. Hoy el deporte de alta competición es difícil compatibilizarlo. Yo que he estado en el Consejo Superior de Deporte y precisamente estuve de asesora del secretario de Estado, a mí me preocupaba muchísimo el día de después del deportista. Y yo decía, bueno, es que además de hacer deporte, aunque sea despacito, tenéis que estudiar, porque además estamos en el país de la titulitis y sin un título no vas a ningún sitio. Entonces, si aprovecháis y además de tener un título, añadís que habéis sido campeón de España o que habéis sido olímpico y tal, todo eso os puede servir. La medalla, en el momento que no sales en la foto, se olvidan, porque es normal. Y si no tienes nada para apoyar eso, te quedas en la calle. Y es muy duro, después de haber estado muy arriba y de haber sido una persona respetada y que ha salido mucho en la prensa y tal, y de repente dices, ¿y tú qué haces? Yo, que soy muy antigua ya, he visto deportistas de un altísimo nivel, olímpicos, limpiando una pista, que no es malo, ni deshonroso, ni mucho menos, porque todos los trabajos son muy dignos. Pero, hombre, yo creo, y entonces yo luché mucho durante ese tiempo para ayudar al deportista y sobre todo hablaba mucho con las universidades, oye, hay que facilitar que estos chicos se examinen cuando puedan. No regalar, porque todo aquello que regalas no se considera. El esfuerzo, yo les decía a los chicos, vamos a ver, yo os puedo arreglar que os cambien un examen, lo que no puedo hacer es examinaros por vosotros, porque eso no lo puedo hacer ni lo debo hacer, porque todo aquello que se regala no se valora. Y bueno, creo que en ese periodo de tiempo hice más de lo que se hacía y menos de lo que me hubiera gustado, porque bueno, luego hay otros factores importantes que tú quieres hacer, pero no se puede, no hay dinero, se va por otro sitio, en fin, pero no vamos a entrar en esos detalles que no nos interesan. Bueno, yo esto lo quiero centrar porque como yo ya he pasado por todas las etapas de la vida, la adolescencia, he pasado por la menarquia, he pasado por el embarazo, soy madre de 3 hijos, he pasado, bueno, he llegado a la menopausia, pero lo digo con mucho orgullo y lo digo con mucho orgullo porque esto es una cosa natural en la mujer y no hay por qué preocuparse y decir, ¿qué va a pasar cuando yo llegue a la menopausia? Bueno, pues hay que admitirla con una actitud buena y de decir, bueno, es otra etapa de la vida, voy a ver y voy a intentar que me resulte lo mejor y lo más fácil posible. Yo es verdad que he tenido suerte, porque tuve una menarquia no muy temprana, porque la tuve a los 15 años, y tuve una menopausia a los 51. Bueno, entra dentro de lo normal. ¿Qué me ha ayudado muchísimo? La actividad física. Evidentemente, yo no puedo hacer los deportes que hacía, porque yo, que era saltadora de altura, el impacto, y debo de decir que tengo una rodilla para ponerme una prótesis como hace 15 años, pero fui al médico con mis hijos, oye, mira, que tengo una rodilla y tal, y me hicieron unas radiografías y me dijeron, oye, debía de tener como 50 años, y me dijo, tienes una rodilla con una artrosis como de 80, y le dije al médico, oye, dime de 60 que me quedaré más contenta. Bueno, pues afortunadamente, hombre, me dijo, hombre, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, nada, ponerte una prótesis. Y digo, joder, ¿una prótesis? Dice, pues mira, lo que te duele mucho o te duele poco. Porque hay quien tiene mucha artrosis y le duele poco y hay quien tiene poca y le duele mucho. Digo, bueno, yo creo que puedo aguantar. Bueno, llevo aguantando como 15 años, pero llevo aguantando como 15 años a base de tener una actividad física, ya no digo un deporte, porque eso son palabras mayores. No, ¿qué hago? Ando mucho. Yo ando del orden de 5 o 6 kilómetros al día, hago aquagym, que al principio debo de decir y confesar que me parecía que eso era una cosita para el que había hecho. Me está viniendo fenomenal. ¿Por qué? Porque las articulaciones no pesan en el agua. Y yo todo aquello que no puedo hacer fuera del agua, ahí lo hago. Y me está viniendo fenomenal. ¿Qué hago un poquito? Pues un poquito de golf. Eso ya, como vale para toda la vida, lo haces mejor o peor, pero puedes aguantar todo. Bueno, ¿qué he cambiado? Pues hombre, yo cuando veo saltar a Ruth Beitia me da una envidia sana, pero yo veo que es que eso soy incapaz de hacerlo, vamos, es que sería impensable. Bueno, pues lo que hay que ir es adaptándose a las circunstancias. Tenemos que tener en cuenta que ahora vivimos 40 años más que en el principio del siglo XX y lo que tenemos que hacer es prepararnos
prepararnos para esos años más que vamos a vivir, pero sobre todo con una cierta calidad de vida, porque si no, no merece la pena. Entonces, yo os diría, ¿en qué lo puedes basar? Es importante, importantísimo, la actividad física, la alimentación y el descanso. La actividad física, ya lo hemos visto, porque a partir la mujer, bueno, la mujer y todas las personas, hasta los 40 años no tenemos ningún problema. Hacemos de todo, nos sentimos con una plenitud, hemos sido madres, tal, maravilloso. Pero a partir de los 40 es un poco pronto, pero ya empezamos la bajada, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Hay que alimentar un poco el cuerpo para evitar la osteoporosis, para evitar o tener un poquito de flexibilidad, en fin. Y esto es lo que nos empieza a preocupar y para lo que nos tenemos que preparar. De los 40 a 60 nos tenemos que preparar, o 70 nos tenemos que preparar, pero es que ahora la gente de 70 a 90 hay mucha gente. Y si tienes una buena preparación física, que cada uno tiene que adaptarla a su cuerpo, ¿eh? Cuidado, que el deporte es muy bueno como complemento, el deporte de alta competición es otra historia, ¿eh? En ese ni vamos a entrar porque ese no es tan bueno. A mí me gusta, pero no es tan bueno, ¿eh? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues adecuar el deporte. Yo digo siempre que hay una edad para cada deporte y un deporte para cada edad. Entonces, yo no me voy a poner a hacer ni judo ni taekwondo, porque aparte de que lo haría muy mal, bueno, pues mi cuerpo, ¿qué puedo andar? Tampoco el primer día me voy a meter 15 kilómetros, porque no estaría acostumbrada. Lo digo para que siempre un poquito dirigido. Pero bueno, el primer día hago 2, el segundo, bueno, 3, 4, y tu cuerpo se va adaptando a ese tipo de deporte. ¿Qué pasa? Andar es muy bueno, pero hay que acompañarlo de un poquito más. Todo eso se ha dicho a lo largo del Congreso, porque hemos tenido además unos expertos estupendos y maravillosos, tanto en el campo de la medicina como de la psicología, que nos lo han explicado estupendamente, con lo cual yo ya en eso no voy a entrar. Entonces, ¿qué hago yo? Y voy a decirlo porque no me importa absolutamente nada, y lo digo por si os sirve a alguno. Acabo de hacer 66 años, pero yo me siento dentro de un orden estupenda. Bueno, me siento estupenda y ya. Que te corte, porque si no, yo creo que con Amparo y Sagrario hacemos una mesa redonda, pero bueno, vale, dejaremos 5 minutos y además también queremos que intervengáis. Vale. Sí. ¿Acabas? Es importante y es el mal de este siglo el sedentarismo, el sobrepeso y sobre todo el estrés. El sedentarismo, pues porque vivimos en una sociedad ahora mismo del bienestar, que lo que nos gusta es que cuando llegas de trabajar te pones a ver la tele o te pones a leer, y hay que sacar tiempo de donde sea. Una vez que haces el poquito tiempo que haces deporte, cuando vuelves a casa te dice, ya he hecho los deberes, y es importante. La alimentación, fundamental. El dormir, fundamental. Como mínimo hay que dormir 9 horas, porque es que las 4 primeras es cuando nosotros nos vamos reciclando, nos vamos regenerando, y eso nos ayuda a tener un día después mejor. Y esto, y ya termino, es importantísimo, y de verdad que la actividad física, en la medida de lo que cada uno pueda, nos va a ayudar muchísimo a afrontar esa vejez, que vosotros sois todos muy jóvenes, pero ya llegaréis. Nada. Bueno, ya veis que ha empezado fuerte esto. Mónica. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a la UGI por la invitación y al Servicio de Deportes. Y bueno, os voy a contar un poquito de mi experiencia. Como ha dicho Vicente, pues sí, soy paralímpica, pero no es que dijera que no porque se había equivocado, sino que estaba mirando porque yo soy paralímpica por la visión y veo como si fuese por un cañón de escopeta. Entonces tengo que girar la vista. Y por eso... Pero no era el caso de que se hubiese equivocado, no, era correcto. Y bueno, yo empecé a practicar deporte desde pequeña en el colegio, en educación física, luego hacía vóley, pero siempre yo pensaba que, bueno, cuando no le daba pelota, que eran bastantes veces, que era torpeza motriz. Pero a los 11 años, pues resulta que me gastaron una broma en el colegio y cuando me detectaron que tenía la retinosis pigmentaria, que consiste en la disminución de campo de visión. Claro, yo siempre había visto así, pero no se descubrió hasta esa edad.
Entonces, imaginaros, en tenis o deportes que eran de balón, yo decía, qué torpe que soy, bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Y cuando lo descubrí, pues, bueno, seguía haciendo deporte y cuando empecé a realizar en ese momento taekwondo, aunque sabía que no veía bien, pero yo dije, bueno, yo quería defenderme porque quería que la edad que empezas a ir más por ahí, yo decía, mi madre no me deja ir sola a casa, digo, pues consigo defenderme a lo mejor. Pero el caso es que no eran así, pero bueno, me enganchó mucho, empecé a hacer aeróbic y taekwondo. Pues luego, al año siguiente continué con taekwondo y aeróbic lo dejé. La verdad que me divertía mucho más en taekwondo que en aeróbic. Y luego, pues, con el tiempo, cuando empecé a tener relación con la 11, estaba una edad que es más rebelde y decía, yo no quiero ir ahí, me voy a aburrir, pensaba. Y que va, cuando empecé, pues la verdad que vi que la ignorancia a veces, pues, lo que hace. Y cuando decidí empezar a ir, ya pues empecé a hacer atletismo, empecé a hacer un deporte que es adaptado, no sé si lo conocéis, goalball. Luego empecé, bueno, y luego el último que empecé a hacer fue el judo, porque realmente es el que me enteré más tarde, porque con el deportes me dijo, apúntate al atletismo, goalball, él no sabía que yo hacía taekwondo. Entonces, al tiempo, ya hacía 3 deportes y dije, bueno, voy a probar taekwondo. Y ya tuve que poco a poco después ir dejando, porque estaba en el instituto y claro, tenía que ir a Valencia, excepto para el taekwondo, para todo. Entonces, y no en transporte, tenía que ir en transporte público, no iba mi madre, trabajaba, así que me tenía que organizar muy bien y estudiar en autobús, imaginaros, era un poco difícil, pero bueno, poco a poco ya fui dejando pues varios deportes y al final pues me decanté por el judo. Y en judo empecé un poquito más tarde, a los 15 años. La verdad que muy bien, porque veía que así como taekwondo me era muy difícil el haber competido, sí que entrenaba ahí muy bien, pero competir no quería porque sabía que tenía limitaciones. Y luego en el judo pues empecé a competir y vi que se adaptaba muchísimo mejor, no tenía nada que ver, tenía mucha estabilidad gracias al taekwondo creo yo, y luego me concentraba mucho porque tenía que estar tan atenta en el taekwondo que eso me facilitó, o sea, el bagaje de hacer varios deportes yo creo que me dio muchos recursos luego para lo que fue dar en taekwondo quizá pues un salto, porque yo al principio empecé y había otra chica que en un principio era con la que contaban más, pero por circunstancias de la vida pues al final, al primer mundial que fui, pues yo en principio no iba a ir, pero fui y quedé subcampeona del mundo. De ahí ya empezaron a confiar más en mí. Y ya el preolímpico, clasificamos la plaza para Atenas, fue muy disputada porque esa chica estaba en la misma categoría y fuimos a diferencia me clasifiqué yo a diferencia de 2 puntos. Y de ahí ya la otra chica lo dejó, dijo, bueno, no, a ver, lo dejó porque quiso, porque podría haber hecho mucho, pero se desmotivó. Y lo que decían, que las mujeres es más difícil, el que continúen el deporte, ya empezó, pues bueno, a nivel social yo creo que en otras cosas ya no, era más complicado. Y de ahí ya, pues bueno, compaginaba también con los estudios, con la universidad, estudié Ciencias de la Física y del Deporte, a pesar de que cuando era pequeña, pues igual no me lo he imaginado, pero cuando vi que no era torpeza, sino que era porque no veía bien, pues veía otra forma. O sea, no era. Me ayudó mucho el deporte, entonces ya me decanté a estudiar educación física para en algún día pues poder ayudar en la formación del profesorado, que a veces en el tema de actividad física adaptada se carece un poco, cada vez menos, ya la gente cada vez está mucho más formada en ese ámbito, pero yo lo viví de pequeña y a veces se frustraba pues que te eligieran la última, hay que buscar fórmulas y ver que hacerlo, normalizarlo, o sea, no dejar, no ni sobreproteger ni al revés, ni tampoco que dejar, o sea, ni decir, no, a mí me pasaba que pensaban que veía más, entonces era como, hay que buscar un equilibrio y saber cómo ponerse un poco, tener un poco de empatía, porque a mí me ha pasado de, como no se nota nada, decir, no, es que tienes que darle al balón, digo, es que no lo veo, y no se lo creían, entonces, claro,
ni sobreproteger tampoco lo otro. Hay que saber, y hay, por ejemplo, gafas de simulación visual de muchas cosas, como tú coges una silla y ves la dificultad. Pues lo mismo en esto, hay muchas cosas para poder hacerlo. Y luego, pues, lo que decías, agrario, hay que formarse para cuando te retiras, para el futuro en general, y porque claro, el deporte de alto rendimiento, sobre todo, tiene una fecha de caducidad, o sea, que luego continuas haciendo actividad física a otros niveles, otras actividades, pero te formas, y yo creo que yo que estoy viendo un poco, orientándome laboralmente, eso es una laguna que todavía queda mucho por hacer tras la retirada del ámbito laboral, que entiendan qué has estado haciendo, o sea, por qué has ido, muchas cosas. Y en eso aún hay mucho trabajo que hacer, porque yo me he visto con entrevistas de gestión laboral, teniendo la carrera, teniendo un máster y ahora estoy haciendo fisioterapia, incluso que me hayan ofrecido decir, ¿y no quieres limpiar? Yo, perdona, a ver, no se me caen los anillos, pero para eso hubiese empezado a los 16 años a limpiar, no ahora. Es un poco, y hay mucho todavía que trabajar, o sea, que en esa situación. Y bueno, y ahora pues yo creo que es muy importante lo mismo que han dicho, el realizar actividad física y deporte, sobre todo en el ámbito de la salud. Así que bueno, no tengo mucho más que añadir, luego ya cuando queráis preguntar. Juan me está quitando el turno de palabra. Apagar ese, sí. Vale. Bueno, me uno al agradecimiento de mis compañeras, a la organización, al Servei d'Esports y a la universidad, y también agradecer a todas las personas que estáis hoy aquí y que habéis estado estas 2 jornadas. Bueno, mi currículum deportivo es mucho más corto, la verdad es que es increíble. Campeonatos del mundo, medallas en Juegos Olímpicos. Yo la verdad es que sí que empecé desde muy pequeñita en el mundo del deporte, en el ciclismo, desde los 8 años, como una diversión y de casualidad también. Mucha gente se piensa que porque mi padre es aficionado a la bicicleta, pues fue él el que me inculcó la pasión por este deporte, y no fue así. Hay que decir que no está mi hermana, porque mi hermana ha escuchado esta historia 1.000.000 de veces, que es gracias a ella que yo hago ciclismo, porque la primera bicicleta en casa fue para ella, y como a ella no le gustaba, pues mi padre quería venderla. Entonces, con esto de las envidias de hermanos, ¿no? ¿Por qué ella sí y yo no? Mi padre dijo, bueno, pues ahí tienes la bici. Y desde los 8 años hasta hace 2 he estado dando pedales. Ahora sigo, pero a menor, no soy tan competitiva, soy un poco más de paseo. Y bueno, sí que he notado muchos cambios. La verdad es que ahora, siendo periodista, digo, ojalá pudiese saber con anterioridad todo lo que sé ahora, sobre todo porque también me gusta mucho el auge, ¿no?, del deporte femenino que está habiendo, y como periodista me encanta sacar noticias que tengan que ver con éxitos o con personas que trabajan y hacen el deporte a la vez, que para mí tienen mucho más mérito. Lo que hemos estado hablando una compañera antes en una ponencia, ese cambio, ¿no?, de cuando las chicas somos más jóvenes. Yo siempre digo que somos más fuertes que los chicos. Yo eso lo viví en las escuelas de ciclismo de Castellón. Yo me desarrollé muy pronto, o sea, yo con 10 años a los chicos que competían conmigo los ganaba con una pata. O sea, eso era increíble. Era la más odiada de las escuelas de ciclismo, no solo de los niños, de los padres de los niños. Pero imaginaos mi padre, ¿no? Mi padre, llegábamos a las carreras y casi que no cabía. Eso cambió cuando llegas a los 14, 15 años, ellos ya empiezan a dar el cambio. Hay que decir que yo competía con chicos, ¿eh? No había diferencias en categorías inferiores de chicos y chicas. Tú corres con los chicos, te guste o no. Luego ya sí, con 14 o 15 pasas a la categoría cadete y pasas a competir con chicas, y ahí el nivel estaba súper igualado. La Silvia, que ganaba antes a los chicos, era del montoncillo del resto de chicas de España, porque hay que decir que en la Comunidad Valenciana, ya no solo en Castellón, ni en la Comunidad Valenciana, no había competiciones femeninas, y a mí me tocaba viajar todos los fines de semana a un punto de España. Yo igual estaba en Sevilla, que estaba en Bilbao, que estaba en Madrid, que estaba en Murcia, y estudiando. Entonces, ahí ya noté que todo se igualaba, y es cuando yo decidí tener un preparador físico. Yo realmente hasta los 16 años no tuve un preparador físico, era mi padre, los consejos de mi padre. Algunos se los rebatía, luego el tiempo pobre le ha dado la razón, pero con 16 años ya pasé a tener un
un preparador físico que me dijo: Silvia, este año vamos a adaptarnos, tanto tú como yo, tenemos que saber cuáles son tus puntos más fuertes, los débiles, ya no solo en la competición, sino como persona también, porque es muy importante que el preparador físico también te ayude, sobre todo cuando tienes 16 años, que estás con los cambios adolescentes. Me dijo: primer año de adaptación, segundo año vas a ser campeona de España en la categoría juvenil. Yo dije: ¿dónde hay que firmar, no? Digo, es todo tan fácil. Y fue así, primer año nos adaptamos y el segundo año yo llegué al Campeonato de España en Don Benito, en Badajoz, y gané. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? La figura de un preparador físico, lo importante que es, como a 2 años vista él sabía, ¿no? Lo que íbamos a trabajar y lo que íbamos a conseguir. En esos momentos estudiando, termino bachiller y dices: ¿qué hago, no? Deporte, soy campeona de España, en Castellón no tengo oportunidades, mi pasión siempre había sido el periodismo. Si quiero hacer periodismo me tengo que ir de Castellón. Pero ¿cómo me voy de Castellón si no puedo entrenar? ¿Cómo me voy a Barcelona, a grandes ciudades, a entrenar? Pues yo fui de las que eligió hacer deporte, pero a su vez hice formación profesional, hice administración y finanzas, un grado superior, y compaginé eso, los estudios, con 2 años más. Termino formación profesional, ¿qué hacemos? Más ciclismo, pero en mi casa de brazos cruzados nunca. Trabajé durante 3 años, creo que en Ciclos Domingo, una tienda especializada de ciclismo de aquí de Castellón, y estuve trabajando allí. Yo por las mañanas entrenaba y por las tardes me iba a trabajar. La verdad es que me trataron fenomenal los años que estuve con ellos, porque ellos sabían que la prioridad mía era el deporte, pero que aparte yo tenía mi trabajo. Hasta que en 2009, cuando ya la cosa está un poquito en auge después de todos los Juegos Olímpicos de Pekín y tal, 2008 fue Pekín, sí, ¿no? No me acuerdo ahora. Sí, 2008, 2012 Londres. Me fui a Italia. Hay un equipo modesto, estuve corriendo un año fuera. Dinero no había, o sea, a mí me dicen que he sido ciclista profesional, pero yo económicamente no me he sentido ciclista profesional ningún año. Os puedo decir que yo corría en equipos por 200 euros al mes, 10 meses. Ese era mi sueldo de ciclista profesional. Alucinante. Luego, si comparáis con los chicos, Alejandro Valverde, Alberto Contador, y teníamos lo mismo, corríamos no las mismas carreras, pero del mismo rango, éramos profesionales todos. Me fui allí cobrar, no cobré prácticamente ni los 200, vivía en un piso, me lo pagaban todo, y me volví a España pues un poco contenta, porque allí había corrido las mejores carreras del mundo, pero no feliz porque, bueno, pues sí, he corrido un año en Italia, pero esto no ha cambiado nada. Y ya dije: esta tiene que ser la mía. Una prima me dijo: ¿ti no te había gustado siempre el periodismo? Esta es la UGI. Y dije: pues esta es la mía, con 24 años, y me esperaba un año más. Tenía que hacer el examen para mayores de 25, dije: para adentro. Exámenes los justos. Y me metí, estuve 4 años, compaginé 2 años más el deporte profesional, pero ya al final lo dejas porque es imposible. Y ves que cada vez la crisis hace mella en deportes minoritarios, y si son femeninos todavía más. Nuestra Federación Española de Ciclismo solo miraba por los chicos y las chicas éramos el último de la fila. Imposible. Y después, ya cuando ya dejas de competir, te das cuenta y aprendes. He tenido suerte de, como periodista, estar siempre en medios deportivos. Estoy aquí en la SER en Castellón, y este año he estado en Radio Nacional y en Onda Cero. En Radio Nacional estuve en deportes y en Onda Cero en programas, pero te das cuenta, ¿no?, de qué mal está el deporte femenino. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos últimamente son Mireia Belmonte, las chicas de sincronizada, Garbiñe ahora, pero es que estas chicas han sacado un montón de medallas en los últimos Juegos Olímpicos, y ¿quién se acuerda de ellas?, ¿no? Y estas chicas, pues como hemos dicho, casi todas están labrando un futuro profesional aparte. Yo a Maya Valdemoro he coincidido varias veces con ella, y ella dejó su carrera deportiva y ahora sigue en la federación. Y se iban a América, o las americanas juegan allí a básquet, porque les dejan hacer deporte, o son deportistas de élite, pero les aseguran que cuando terminen, ellas van a tener un puesto en la federación. Eso aquí en España no pasa. En el caso de Mireia Belmonte está solo Mireia Amaya, solo está Amaya. Yo creo que hay un problema entre las instituciones. Las mismas chicas, yo me he dado cuenta que somos conformistas. Yo dejé de ir a la federación, la selección española, porque yo dije las verdades. Un seleccionador no hizo bien una táctica y yo dije que era un burro. O sea, no me puedes estar riñendo cuando hemos hecho la táctica y no ha salido.
yo dejé de ir. Ahora sé que hay compañeras que están en contra del seleccionador y se callan por miedo a no volver a la selección española. Y eso nos merma a nosotras como deportistas y como personas. Porque que tú vayas a un sitio, pero vas con el miedo de hablar, porque si hablo no voy. Pues yo creo que es un cúmulo de instituciones y nosotras como deportistas también tenemos ese problema. Y ya para terminar, vuelvo a sacar la figura de los padres, que también se ha hablado en el Congreso. Y yo tengo que decir que yo sin mis padres no hubiese llegado donde he llegado, porque ellos son los que se han encargado todos los fines de semana de llevarme a cada competición que yo he tenido, y aún hoy que corremos el Campeonato de España de Periodistas que se hace de ciclismo, mis padres son los primeros en apuntarse. Entonces, padres sí, con medida, porque mi padre lo aprendió también con el paso de los años, pero que yo estoy muy agradecida que mis padres muchas veces me echaran broncas o me hayan obligado a estudiar o a trabajar, porque gracias a ellos soy lo que soy ahora. Bueno, seguimos con Paula, cuando quieras, Paula. Bueno, pues muchas gracias también por darme la oportunidad de estar aquí. Aunque yo tengo menos experiencia y menos labia que mis compañeras, voy a intentar contar pues cómo compaginamos los jóvenes de hoy en día el deporte de alto rendimiento y los estudios. Estoy estudiando INEF de toda la vida en la Universidad de Valencia y ahora mismo hago piragüismo ahí en Albufera. Yo empecé desde pequeñita con el deporte, hice natación, tenis, judo, pero no me llenaban. Y gracias al patronato empecé con el atletismo. Y estuve 2 años en la escuela municipal y un día dijeron, vamos a probar pértiga. Y claro, todos los niños encantados porque era una prueba que no nos dejaban probar porque era muy peligrosa. Y probamos y vieron que se me daba bien. Y me dijeron de que había una competición ese fin de semana y que compitiese. O sea, que fui y la altura más bajita, a ras de colchoneta, 3 nulos. Una llorera, mi madre ahí aguantándome, y me dijo el entrenador que entrenase con ellos un día a la semana y así empecé. Y hasta que entrenaba 6 días a la semana, llegué a hacer varios récords de España, 4 días campeona de España, pero un día rompí una pértiga y empecé ya pues a cogerle respeto, a coger miedo, y tenía temporadas buenas, temporadas malas. Y era una temporada mala que ya no saltaba, estaba muy desilusionada, no tenía ganas de ir a entrenar, o sea, no quería. Una competición tuve un ataque de ansiedad antes de bajar, o sea, no podía más. Y bueno, con mi psicóloga, que estaba antes aquí en la mesa, me tuve que aguantar y ella me dijo, ya en segundo de bachiller, que tenía que sacar nota para entrar en la carrera, me dijo, Paula, o sea, olvídate de la pértiga y prueba con otro deporte que te vuelva a recuperar la ilusión, las ganas de competir, la alegría que tú tienes siempre, que estaba mal en sus momentos. Tal que como terminé selectividad, empecé a entrenar piragüismo, porque ya había hecho antes, en algún verano, me dijeron que si algún momento me dejaba la pértiga, que hiciese piragüismo, que no se me daba mal. Tal que empecé y a los 2 meses ya hice el descenso del Sella, y competiciones nacionales, esto ya hace un año, y el mejor resultado que he tenido hace un mes, segunda de Campeonato de España, y que no me lo imaginaba porque con tan poco tiempo y la técnica que conlleva el piragüismo, pues no me podía esperar. Entonces ahora estoy entrenando ahí en la Albufera de silla y llevando los estudios en segundo de carrera y compaginándolo todo un poco, que es un poco difícil porque no hay ayudas. En atletismo yo decía que yo ganaba dinero y aquí lo pierdo por todos lados. La gente que conoce atletismo dice el atletismo está muy mal, pero el piragüismo está muchísimo peor. Nos lo tenemos que pagar todo, la equipación, el club, los viajes, el hotel, la gasolina, las competiciones, todo. Y bueno, ahora yo voy mandando pues correos a empresas o para ver si me pueden ayudar con mi deporte y hace nada, unas pocas semanas, pues firmé un contrato con Marca Patrocínalos, que es de crowdfunding, y ya me meteré en la plataforma y a ver si puedo conseguir dinero para comprarme una piragua. Y no sé. Bueno, Paula,
Has estado muy bien y además has puesto sobre la mesa otra cosa, ¿no? El buscarte un poquito la vida con el crowdfunding, que también está muy bien. Bueno, ahora os presento a la última, Eva, y bueno, cuando quieras, Eva. Buenos días a todos. Primero, dar las gracias a mis compañeros del Servei d'Esports por darme la oportunidad de estar aquí. Supongo que no es por méritos, sino es por un poco dar una visión diferente o mi experiencia, que es muy diferente a mis compañeras. Soy corredora por montaña, es mi disciplina, soy totalmente una corredora popular y mis inicios han sido pues casi que ya al final de mi juventud o en mi madurez, ¿vale? Mis inicios, yo estudié en un pueblo, actividades extraescolares 0, o sea, la gimnasia que tú puedes hacer en el cole. Bajé a estudiar a Castellón, estaba en una residencia de estudiantes, actividad extraescolar 0, la gimnasia del bachillerato. Voy a la universidad, la UGI no tenía estas maravillosas instalaciones que tiene ahora, entonces, pues bueno, lo típico, que si te apuntas a alguna clase a un gimnasio, de un step, algo para mantener el peso, que ya empezaba, soy de buen comer, así que ya, y mucho estudiar, pues al final culo gordo, ¿vale? Y empiezo a trabajar, bueno, tuve la suerte de empezar a trabajar aquí en la UGI y ya empieza a tener más tiempo para poder dedicar a mí. Entonces, bueno, yo soy de Azaneta, soy aquí de un pueblo del interior, tenía la montaña al ladito y mi inicio pues fue de caminante, de montañera, club de montaña y siempre el objetivo de la carrera que se había creado, que se había iniciado aquí en Castellón, que era la Marató y Mitja. Esa fue como un objetivo ahí ya que ya me perseguía. Entonces, pues bueno, mi entrenamiento era caminar y un día, creo que fue en el 98, hice mi primera Marató y Mitja. Me costó pues más de 11 horas y media y eso ya fue como el inicio. Lo que ya me motivó, yo digo, esto se puede mejorar y si saliendo 4 días la puedo terminar, pues bueno, aquí tenemos mucho a hacer. ¿Vale? Después, pues bueno, empecé a hacer, bueno, seguí con mi club de montaña, haciendo saliditas y tal, pero no fue hasta un poquito más tarde cuando ya empiezo a entrenar, pero muy en plan amateur, y a realizar algunas carreras cortitas, pero que me servían de entrenamiento para la Marató y Mitja. ¿Vale? Pues las típicas que entonces estaban iniciándose, pues la carrera de Borriol, la carrera de Valdar, bueno, Valdar ha sido después, la de Azaneta. Vale. ¿Qué pasa? Pues voy mejorando en el tiempo, en la Marató y Mitja, que era el objetivo principal. Pasan los años, tengo a mi primera hija, en 2006. Ahí ya necesito mi tiempo, mi espacio y empiezo ya a llevar una rutina de entrenamiento postparto. Vaya con un objetivo, mejorar tiempo en la Marató y Mitja. Y bueno, ya ha sido, bueno, ahí tiene ya la UGI un papel importante, tenemos unas instalaciones muy buenas y una actividad que aquí el Servei d'Esports propone, que es como bueno, la iniciació i perfeccionament de la cursa a peu, que es donde nos dan ciertas pautas para llevar un entrenamiento para este tipo de actividades. Y ahí ya empiezo a conocer los farlex y algunas técnicas y algunas cosas que para mí eran, bueno, simplemente salía a correr, y a trotar un poquito y me volvía para casa. Ha sido en estos últimos 3 años, ya en estos momentos tengo 41, cuando ya he entrado en la veteranía, cuando he sentido la necesidad de tener un plan de entrenamiento un poquito más estricto y eso me ha ayudado a conseguir mis objetivos. Hace 3 años que estoy con un preparador, con un grupito de entrenamiento y bueno, pues la mejora ha sido considerable. Eso unido a que he entrado en la veteranía y las mujeres, pues en esta época, pues parece que o faltan chicas o no, o se lo dejan, o por maternidad. Yo como la maternidad ya la había hecho, pues ahora ya estoy saliendo de la maternidad.
pero hay mucha corredora por montaña que se espera a tener sus críos pues ya con 40 años. Bueno, pues eso como lo pasé, pues ahora yo estoy remontando y ellos están ahora criando. Y eso ha sido mi mérito, que ahora con casi 42 años, hace 2 años que aquí sí que se ha equivocado Vicente, he sido primera veterana, no he ganado la maratón de milla, que me gustaría a mí. Y bueno, llevo 2 años con la primera veterana de la maratón de milla y bueno, y en estos 2 últimos años también estoy saliendo un poquito de la provincia, ¿vale? Porque ya esto mola mucho salir por ahí, ver otras carreras y ya estoy probando ya las largas distancias, los ultras. Este último año, por ejemplo, he estado en Andorra, he hecho ya una carrera de 78 kilómetros en la que quedé tercera, con un desnivel positivo de 5.000 metros. Después he estado también en una ultra en Granada, aquí eran, creo recordar, 87, en una segunda posición absoluta. Y a final de agosto, ahí estaba un poquito peor, salía de un esguince y vendada. Consiguió terminar el Chamonix-Courmayeur-Champex, Courmayeur-Champex-Chamonix de 101 kilómetros con 6.000 de positivos y bueno, con una posición 20 de mujeres, no está muy bien, bueno, creo que lo hubiese podido mejorar si hubiese estado en condiciones, pero para mí, bueno, tengo que decir que soy atleta popular, para nada es un deporte de ocio, para mí es ocio, nada de alto rendimiento, me ha ayudado a tener un espacio aparte de mis quehaceres habituales familiares, porque mis compañeras todavía no tienen críos o los han tenido después de sus logros deportivos. En mi caso, el logro mío es poder compaginar y en estos momentos que todavía estoy criando, encontrar un espacio donde entrenar y disfrutar de lo que estoy haciendo. Dar las gracias a mi marido, que es el que me hace de un poquito de... Hacemos como una carrera de relevos con los críos y esta es mi experiencia. Bueno, aunque yo la quiero mucho a Eva, ya veis que está por méritos propios en esta mesa. Vamos a hacer, lamentablemente, Sagrario tiene que coger el tren. Y si por favor si hay alguna pregunta para Sagrario la haríamos primero y así ella pues la llevaríamos a la estación y pues por lo menos también podemos disfrutar un poquito de su experiencia. Por lo menos espero que haya alguna pregunta para Sagrario. Inés, por favor. Sí, Sagrario. A mí sí me gustaría que contaras un poco, muy corto, porque si no se nos va a ir el tiempo, tu experiencia desde de ser deportista a pasar a la gestión del deporte. ¿Cómo hace una mujer, que acaba de decir Silvia, que está muy mal el deporte, sobre todo de las mujeres a nivel de alta competición y a nivel de reconocimiento en medios de comunicación, tú que has sido bien tratada por la prensa, y que después has pasado a órganos de gestión en el Consejo Superior de Deportes, ¿cómo ha afectado el que la mujer haya entrado en órganos de gestión y de decisión? Incluso has estado de asesora del Secretario de Estado. ¿Cómo se ha percibido esa acción o que luego no acaba de tener la fuerza que nos falta? Bueno, evidentemente las mujeres con el mismo esfuerzo que los hombres hemos tenido muchísimas más dificultades, empezando porque, bueno, desde la Carta Olímpica tuvo que tener una serie de reglas y tal para que las mujeres entraran dentro del Comité Olímpico Internacional porque todo eran hombres. Pero eso mismo pasa en las federaciones. En las federaciones hay muy pocas mujeres. En el Comité Olímpico hay pocas mujeres. En el Comité Olímpico Español hay pocas mujeres. Esto también se debe a que la mujer se incorpora mucho más tarde que el hombre al mundo laboral. Y entonces, pero ahora está súper demostrado que tenemos mujeres y que se está luchando por ello y ahora ya hay más mujeres que en los puestos directivos
empiezan a ver, pero siempre estaba lo del 25%, que a mí eso es algo que no me ha gustado. Yo creo que hay que valorar a la persona como tal. Si eres buena para el puesto, que te elijan, pero si no eres bueno, no porque seas mujer te van a tener que poner ahí. Pero es verdad que las mujeres hemos tenido un hándicap muy grande, pero no en el mundo del deporte, en el mundo laboral. Porque yo he trabajado toda la vida, he trabajado 47 años y cuando únicamente he estado trabajando laboralmente en el mundo del deporte ha sido los 12 últimos años. Anteriormente yo he trabajado en una financiera, he trabajado en la Escuela de Organización Industrial, he trabajado en patentes y marcas, que nada tenía que ver con el deporte. Y hasta tal punto de que yo he tenido la gran suerte, yo reconozco que yo he sido una persona muy afortunada en mi vida y sobre todo el deporte me ha ayudado muchísimo, para mí ha formado parte de mi vida, pero no solo eso, yo no podía prescindir y le debo mucho al deporte, no dinero porque no me ha dado, pero me ha dado otra serie de posibilidades y otra serie de experiencias tan buenas, tan bonitas y tan estupendas que yo no lo cambiaría por nada. Y bueno, lo que hay que hacer es ir introduciéndose más pues eso, en las federaciones, porque a través de las federaciones llegas a los organismos internacionales. Y es que si no empiezas por la federación y no empiezas desde abajo, nunca puedes llegar arriba. Y por otro lado, las mujeres hemos tenido un gran problema, y es que ha sido el problema de los hijos. A los hijos hay que dedicarles mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Los hombres en ese sentido han tenido mucha más libertad. Terminaban de trabajar y se iban a la federación. Nosotras terminábamos de trabajar y siempre teníamos los niños, la casa, porque aunque dicen lo de la igualdad, todavía eso está difícil. Pero bueno, hay que seguir luchando por irnos metiendo. Y yo creo que afortunadamente en eso hemos progresado bastante. No hemos llegado a todo lo que queremos, pero se ha progresado mucho. Bueno, pues muchas gracias, Sagrario. Si quieres, creo que Carlos os arrimará y un aplauso, yo creo. No. Yo solo quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí, porque veo que todos los que estáis aquí es que os interesa mucho el deporte y en este caso el de la mujer, que buena falta nos hace. Vuelvo a daros las gracias y sobre todo al Servicio de Deportes, porque no solo en este congreso han hecho una labor a través de los años fantástica y eso es lo que necesitamos. Y sobre todo en el mundo del deporte universitario se ha hecho mucho y desgraciadamente ahora va para abajo. ¿Qué problema hay? Antes hablábamos y tal, y ya termino porque es que yo... ¿Por qué hay problemas? Hay problemas primero porque no tenemos grandes dirigentes deportivos. Es gente que viene de aquí, de allá, tal, el deporte no le gusta, no lo entiende y por supuesto le importa mucho más el tema económico, el tema no sé qué, el tema no sé cuánto, que el propio deporte. Y si no tenemos deporte de base y no tenemos deporte universitario, difícilmente tendremos deporte de élite. Y como lo único que les importa son las medallas y los resultados, pues no vamos bien. Venga, termina. Bueno, como hemos empezado un poquito más tarde, yo creo que es interesante, esperaremos por lo menos 2 o 3 preguntas y si queréis hacer alguna pregunta. Ahí en medio, ¿no, Noemí? Sí. Hola, yo más que nada quería hacer una crítica. En un deporte de contacto, parece que si no está este deporte incluido en los Juegos Olímpicos, como que no tiene nada de importancia. El judo, el taekwondo, por ejemplo, sí, pero en mi caso es un deporte que no se conoce en absoluto en España. Yo, como el caso de Amparo, pues yo en gimnasia en mi casa, tal, empecé a ir. Me apunté por casualidad a un deporte que me llamó la atención y me dijeron, ves a esta competición, tal. Pero era en Barcelona, y tal, aquí muy poco. Y eso, fui allí y mujeres éramos 2, de las cuales una se lesionó, por lo cual me quedé totalmente sola. Vale, me dijeron, si quieres competir en los chicos, tal, ya que estás aquí, no vas a hacer nada. Vale, me apunté a la categoría de menos kilos y era de menos 60. Me puse ahí, empecé a competir, tal, quedé segunda, eran 15 chicos. Y pesaban, pues eso, 10 kilos más que yo. Me dijeron, sigue aquí, tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Deporte poco conocido, nada de ayudas. Y ahora es que es eso, o estudias o solo deporte y te sientes la verdad totalmente sin saber qué hacer.
A ver, te cuento. Bueno, mira, si te hablo de mi experiencia, desde luego en mi experiencia yo llegué a unos juegos, pero os puedo decir que lo único que cobré por esa medalla de bronce fueron 100.000 pesetas. Estuve en un centro de alto rendimiento en el que mi madre me daba dinero todos los meses para poder comprarme un café, una Coca-Cola, porque no recibíamos un duro, ¿vale? Luego llegó el planado y las cosas han cambiado. Hay una cosa de que tengo que dar la razón, ¿vale? Los poderosos Juegos Olímpicos, ¿vale? Los Juegos Olímpicos tienen mucho poder, pero un deporte minoritario como el taekwondo, su gran explosión vino a través fue gracias a que entró en el programa de los Juegos. Pero no solo pasa con el taekwondo en los deportes de contacto, pasa con todos los deportes en general. Por desgracia, y me imagino que la periodista estará de acuerdo conmigo, por desgracia, el fútbol se lo come todo. Entonces, taekwondo, ciclismo, gimnasia, son deportes que solo los ve, la población en general solo los ve porque salen cada 4 años en los Juegos. Es la única manera de que salgan en televisión y de que salgan en prensa. Claro, eso conlleva un poder cada 4 años. Taekwondo, sabéis que en los últimos Juegos hubo una medalla, un oro y 2 platas olímpicas, ¿vale? Joel González, campeón olímpico. Siguen compitiendo, pero nadie, yo lo sé porque soy del mundo del taekwondo, pero nadie vuelve a oír hablar de Joel. Sin embargo, oímos a Cristiano Ronaldo todos los días. Lo que hace, si va al baño, si no va, si come, si cena o lo que desayuna, ¿vale? Entonces, tienes razón, pero no solo por los deportes de contacto, sino porque hay mucho deporte minoritario que si encima no está en el programa olímpico, pues aún lo tiene más complicado. El karate lleva muchos años luchando por estar en los Juegos y aún no lo ha conseguido. Me imagino que si algún día lo consigue, pues desde luego se oirá mucho más el karate, pues como pasa con el judo y con el taekwondo. A nivel económico, también te puedo decir que yo conseguí todo lo que conseguí gracias al esfuerzo de mis padres y a ponerme yo a trabajar. Yo hubo una época que estaba compitiendo a alto nivel, estaba trabajando y estaba estudiando. Y pude hacerlo todo con mucho esfuerzo. Pero eso también me ha servido para luego mi vida laboral, porque he aprendido, sé organizarme y sé planificar. O sea, que los deportistas de alto nivel, también yo creo que esas cosas, todos esos esfuerzos que hacemos luego para nuestra vida nos sirven. Pero actualmente está el planado, actualmente sí que tienen apoyos, pero también te puedo decir que no tiene nada que ver el apoyo que pueda recibir un determinado deporte con el que pueda recibir otro. ¿Sabes? No sé si he contestado tu pregunta. Sí, más o menos sí, pero es que es una crítica porque si, por ejemplo, este año han hecho otra vez la comisión para ver si el Kung Fu entra dentro del Comité Olímpico y ha salido otra vez que no. Y es que si tú vas a países orientales, es que ese, vamos, es el deporte más importante de allí. Por ejemplo, este año es el Mundial, que es en Yakarta, que está en Indonesia, y hay unos 100 o 200 competidores, pues solo un 20% o así son europeos, y españoles hay 2. Es que es muy triste, la verdad, es muy triste porque quieres ir, pero si no tienes base económica no puedes hacer nada. Sí, tienes razón, es triste. ¿Otra pregunta? Sí. Bueno, yo soy Miriam y bueno, quería añadir varias cosas. Empezar con el tema de la cantera, que por experiencia propia, bueno, yo soy una niña que ha empezado en la cantera del atletismo, con Paula, bueno, con Noemí también, y ahora trabajando en ello también, ¿vale? Entonces, yo puedo decir que de todos los niños, o de todos, la gran mayoría de los que entrenábamos en las escuelas municipales o estábamos en Peñeta o cosas así, yo puedo decir que de todos los compañeros todos seguimos haciendo deportes. No todos competimos, pero todos seguimos haciendo deporte. Entonces yo quería añadir que es muy importante fomentar desde bien pequeños el hacer cualquier tipo de deporte, el que sea, porque lo arrastras a lo largo de la vida. Y luego también quería comentar una cosa más por experiencia propia. Por ejemplo, en el tema de las instituciones que habéis comentado bastante, sí que es verdad que es bastante rollo. Por ejemplo, yo después de hacer atletismo me dediqué, estuve unos años que no hice nada, pero luego volví a la montaña y relativamente pronto me puse en forma y opté como una especie de becas en otro país, ¿vale? ¿Qué pasa? Desde aquí, para clasificarte en esas becas o para que alguien te vea, te tienes que mover mucho
¿vale? Y aparte que luego llegues allí y tú puedas acomodarte económicamente, porque no siempre el dinero que te dan es con lo que puedes vivir en otro país. Y entonces yo cuento mi experiencia de cómo irte, tener la oportunidad de haber podido estar ahí, digamos, de poder ponerte lo máximo forma que puedas, rendir al máximo y todo, y cómo tener que volverte y no poder seguir realizando el deporte que tú quieras. Y es muy fuerte que no se coordinen en tanto instituciones, federaciones, para poder fomentar el deporte y seguir a ello. O sea, cómo se lleva, no sé si me estoy explicando muy bien, cómo quizás, por ejemplo, en las federaciones, determinadas comunidades autónomas se llevan todos o la mayoría de los participantes, solo compiten esas personas. ¿Me explico un poco por dónde voy los que estéis en las federaciones? Es que creo que con la política hemos topado, pero bueno. Es que no sé si hablar de las federaciones, porque lo que me puede salir es bueno y bonito. ¿Sabes? Es que quieres... A ver, yo en federaciones no he estado, las he vivido muchos años, he conocido millones de presidentes de federaciones de ciclismo. Cuando yo fui campeona de España, yo corría por la Comunidad Valenciana, porque se corre por comunidades autonómicas. Yo corría en un equipo andaluz, Fager se llamaba, y yo llegué aquí y digo, bueno, pues soy campeona de España, me voy al ayuntamiento, me voy a Diputación y pido dinero, ¿no? Ostras, hay unas becas ahí para deportistas. Miran, pero tú corres en un equipo andaluz, pide la beca en Andalucía. Yo, pero vamos a ver, en mi licencia pone que está expedida en Castellón, que yo soy valenciana y he corrido con el maillot de Comunidad Valenciana. Creo que afortunadamente eso ha cambiado. Creo que ha cambiado y que ahora puedes recibir cualquier tipo de subvención de las instituciones, cuando corría en Italia, a mi Diputación me ayudó económicamente. Poco, a mí nunca me ha dado vergüenza decir que recibía 900 euros de la Diputación de Castellón, que yo luego tenía que justificar a final de año, 900 euros en gastos que yo había tenido, y que luego mi federación, por ejemplo, hasta que yo no, en 2011 saqué una medalla de bronce en el Campeonato de España que se corría aquí en Benicarló, en el élite, el profesional, una compañera me dijo, pues recibirás dinero de la Federación Española. Y yo, ¿cómo? ¿Dinero de la Federación Española por ser tercera en el Campeonato de España? Que esto es 2011, desde el 2004 que he corrido, vamos, todos los años corríamos nacionales. Y dice, sí, tu federación te debe hacer un ingreso con el precio de esta medalla. Creo que eran 150 euros. Pues yo fui a mi federación y dije, oye, ¿qué pasa? A mí me han dicho que yo tengo que recibir un dinero. Bueno, pues igual sí, pero ¿sabes lo que pasaba? La Federación Española pagaba a la Federación Valenciana y la Federación Valenciana no pagaba a los corredores. ¿Sabes lo que conseguimos con eso? Porque claro, la Federación Española se pensaba que estaba pagando a los corredores. Pues montamos un pollo, como nos gusta a nosotros, que hay reivindicativos, y ahora sí que la Federación Española paga directamente al corredor sin pasar por la Federación Valenciana. Pues por esas cosas en la Federación también eres mala. Por pedir lo tuyo. Imagínate. A nosotros nos pasó algo parecido porque, bueno, tuve la suerte que con los que entrenaba pues hubo ahí un grupete guay y, bueno, nos enteramos cuando yo hice la prescripción para, digamos, el centro de montaña, cuando me dediqué a hacer más montaña, esa pequeña temporada, nos enteramos que por lo que habíamos obtenido en atletismo, la Federación Española no nos había avisado a nadie del dinero que podías haber. Nada, es más que nada, yo qué sé, si ganas algo te pertenece una pequeñísima cantidad. Y entonces nos enteramos, a raíz de eso, de que nos pertenecía dinero y la Federación no nos había avisado de nada. Y entonces fue un poco... ¿Sabéis lo que pasa? Que lo triste es que este país, o sea, España, la legislación que tiene del deporte es a través de las federaciones. Y la pena es que los dirigentes de las federaciones miran su ombligo y no miran por el deporte. Entonces, mientras los dirigentes federativos sean gente que mira por su ombligo y no por el deporte, pues vamos a seguir teniendo este problema año tras año y siglo tras siglo.